Somos el equipo rosa y nos tocó los dispositivos de control electrónico y eléctrico. Estamos integrados por Dulce María Regalado, Cristóbal Ramírez López, Eric Eduardo Cardona, Brian Froilán Reyes y su servidora Carla Rocío Lara. Les damos una cordial bienvenida a este tema. En él veremos cosas importantes, los cuales consideramos esenciales para nuestra carrera. Esto está formado con una investigación correcta en la cual establecimos fuentes de investigación demasiado confiables para tener un trabajo conciso y adecuado en esta ocasión. Para pasarnos bien a este tema, tenemos que comprender qué son. Estos son un aparato o dispositivo electrónico que cumple ciertas funciones. En particular, el realizar tareas que utilizan energía eléctrica aleatoria, ya sea por transformación o amplificación. Sus tipos son manual, que este tipo de control se ejecuta manualmente en el mismo lugar en el que está colocada la máquina. Otro tipo sería el semiautomático, la cual es principalmente para facilitar las maniobras de mano y control en aquellas instalaciones donde el control manual pues no es posible. Otro sería el control automático, el cual está formado por un arrancador electromagnético. También tenemos los interruptores, los cuales se utilizan para permitir o interrumpir la corriente eléctrica de un determinado lugar. Y los microinterruptores, los cuales son un tipo de elemento de control que se acciona tras el movimiento de un elemento. Su función es un equipo de control, el cual es un grupo de elementos que se encargan de conectar y desconectar los circuitos eléctricos por medio de los pulsadores y conductores para ejercer una acción o un aparato determinado. Sus características son el accionamiento manual, la cual son interruptores, pulsadores y otros elementos que permiten al ser humano controlar la conexión de un aparato a la electricidad. Otra característica sería el accionamiento automático, la cual se activa con señales eléctricas. Un ejemplo de ello sería la puerta automática que se abre cuando un sensor detecta el movimiento. Otra de sus características es la protección eléctrica, el cual el equipo del control puede ayudar a proteger la instalación de electricidad. Su eficiencia es una instalación eléctricamente eficiente, la cual permite su optimización técnica y económica, es decir, la reducción de sus costes técnicos y económicos de explotación. Los instrumentos principales. En los controladores eléctricos industriales tenemos los pulsadores. Los pulsadores son elementos de control de accionamiento manual que, como su propio nombre indica, se accionan pulsándolos y sirven para activar relés, contactores, lámparas y etc. Los interruptores y conmutadores. Los interruptores mantienen su posición una vez se accionan. En el caso de los relés, son interruptores que, a diferencia de otros dispositivos, es un interruptor común que tras su pulsación pasa a su accionamiento. Los contactores son dispositivos que abren y cierran contactos por medio de un electroimán. Los relés temporizadores, su principal objetivo de estos relés es abrir o cerrar contactos de la misma manera que los relés descritos en el punto 3, con la diferencia de que la apertura o cierre no se realiza de forma instantánea, sino que se retarda dicha acción por un tiempo predeterminado. Los detectores
Son dispositivos electrónicos que con la sola presencia del elemento a detectar varía una señal de salida, mientras que las lámparas de señalización son elementos que se añaden a los cuadros eléctricos para indicar al usuario el funcionamiento de determinados sistemas. En función del color de la lámpara, esto nos indica el comportamiento del sistema. Los principales comandos en la electrónica, en cuestión de control de electrónica industrial, esa es la manera de usar la electricidad para energetizar y hacer funcionar muchos equipos monofásicos y trifásicos. En los comandos está el contactor, que es el dispositivo electromagnético que activa a través de un control de accionamiento. Es uno de los dispositivos de electricidad más importantes de la automatización y control y comando. En el contactor encontramos conexiones de control y fuerza. El cableado de control son las conexiones eléctricas que influyen en el accionamiento del contactor. A través de un control se comandará para que la fuerza energice. El cableado de fuerza son las conexiones eléctricas que energizan los equipos de fuerza como motores, bombas u otros. No se considera como control, ya que la fuerza dependerá de la forma del accionamiento del control. En los comandos encontramos que existe el contacto normalmente abierto y el normalmente cerrado. El normalmente abierto es un contacto de control que se encuentra de estado normal como abierto, es decir, que su condición normal significa que por este contacto abierto no pasa energía cuando la bobina a la que está asociado se activa. El contacto pasa de abierto a cerrado pasando energía, principalmente sirven para activar equipos, luces, pilotos, etc. El contacto normalmente cerrado es un contacto de control que se encuentra en estado normal como cerrado, es decir, su condición normal significa que por este contacto cerrado sí pasa energía. Cuando la bobina a la que está asociado se activa, el contacto pasa de cerrado a abierto, dejando de pasar energía. El enclavamiento eléctrico es un tipo de retención eléctrica que se aplica en los sistemas de control y significa que mientras esté enclavado existirá circulación de voltaje en la línea. Sin retención significa que energetizará, pero se desenergizará al instante. La implementación del control eléctrico y electrónica industrial en la vida cotidiana es que nos permite llevar una vida más fácil, ya que por medio del control de electricidad podemos realizar tareas con mayor eficiencia y facilidad. Por poner ejemplos, sin darnos cuenta de que ya estamos implementando el control eléctrico, podría ser que al encender un foco por medio de un interruptor o pulsar un botón para encender un aparato eléctrico, estamos usando el control eléctrico. Fallas del motor eléctrico. Aquí las fallas más comunes que se presentan en los motores eléctricos son las siguientes: bobina cortocircuitada, corto en el interior o en la salida de la ranura, corto de espiras, corto en la conexión, corto entre fases, desbalanceo de tensión, falta de la base de conexión delta, picos de tensión, sobrecalentamiento y rotores trabados. La falla que más se busca proteger es la sobrecarga. Cuando el motor tiene un aumento en la carga de trabajo y en el consumo de corriente eléctrica, contra ello hay que instalar protectores adecuados. Una causa potencial de falla prematura en motores eléctricos es la descompensación y la tensión de la línea o tensión de suministro. Aquí, si el balance o la diferencia de tensión exceden del 1%, se puede generar una elevación de la temperatura. El motor trabajará en caliente, causando la degradación del sistema en aislamiento y del lubricante de los rodamientos. Aquí, en estas condiciones, otras áreas del funcionamiento del motor trifásico también resultan afectadas. Por ejemplo, se pueden producir una pérdida en la capacidad
de par, un cambio en la frecuencia de rotación de carga plena o la toma de corriente puede resultar muy descompensada respecto de la frecuencia de rotación normal de operación. Variador de velocidad. Un variador de velocidad es el equipo utilizado en sistemas de accionamiento electromecánicos para controlar la velocidad y el par del motor sea, variando la frecuencia y el voltaje de entrada del motor. Los variadores de velocidad pueden ser eléctricos, hidráulicos, mecánicos o incluso electrónicos. Gracias a ellos puede controlarse la velocidad a la que opera un motor de forma precisa y constante. De otro modo, la maquinaria que utiliza este mecanismo y motores trabajaría de acuerdo con sus características propias y con el abastecimiento que recibe, lo que podría resultar altamente inefectivo. Su aplicación en la electrónica es la manera en la que estos tipos de circuitos se relacionan con la eléctrica, que es que un dispositivo de control eléctrico de una caja pareja de terminales separados en la reja. Uno de varias terminales contiene un contacto fijo dentro de un contacto móvil conectado al otro terminal y se extiende desde ser movible a las posiciones de contacto cerrado, tacto o abierto, respecto al contacto fijo. Una corriente que es movible dentro de la caja de una. Bueno, acerca del circuito, tenemos principalmente al control manual. Se caracteriza por el hecho de que el operador debe mover un interruptor o pulsar un botón para que se efectúe cualquier cambio en las condiciones de funcionamiento de esta máquina o del equipo en cuestión. Este control es el más sencillo y conocido. Es generalmente utilizado para el arranque de motores pequeños y tensión nominal y se utiliza frecuentemente en el propósito de la puesta en marcha y parada del motor. En el segundo lugar tenemos el semiautomático. En este, los controladores que pertenecen a esta clasificación utilizan un arrancador electromagnético y uno o más dispositivos pilotos manuales tales como pulsadores, interruptores de maniobra, combinadores de tambor o dispositivos análogos. En este, el más utilizado son las combinaciones de pulsadores. Esto se debe a que constituyen una unidad compacta y relevantemente muy económica. Es- Principalmente se usan para facilitar las maniobras de mano y de control en aquellas instalaciones donde el control manual no es posible. Estas se clasifican, mm, bueno, el hecho de su clasificación es que los dispositivos pilotos son accionados manualmente y de que el arrancador del motor es tipo electromagnético. El control automático está formado por un arrancador electromagnético o contacto controlado por uno o más dispositivos pilotos automáticos. En este orden inicial de marcha puede ser automática, pero generalmente es una operación manual realizada en un panel de pulsadores e interruptores. Bueno, los riesgos son que los contactores no pueden cerrarse simultáneamente porque produciría un cortocircuito entre las intercambiadas V y W. En este ejemplo, el control del automatismo debe de prever esta situación, esclavando ambos contactos. Sus beneficios son que al usar facilita el manejo automático de los sistemas eléctricos
sin necesidad de la intervención del operario técnico o cualquier persona encargada del sistema. De esta manera protege una gran escala la vida del mismo. En la higiene y seguridad tenemos distintos puntos. Para comenzar tenemos el de seguridad para realizar actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, seguridad generales para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, seguridad en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, seguridad para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas áreas y subterráneas, seguridad para realizar trabajos de mantenimiento de instalaciones eléctricas energizadas, plan de atención de emergencias, capacitación y vigilancia. Gracias a este trabajo aprendimos acerca de dispositivos y su funcionamiento, los tipos, incluso que podemos utilizar dispositivos que por medio de comandos ya facilitan el trabajo en la empresa porque pues no lo necesitas estar checando constantemente, sino que por sí solos funcionan. Este trabajo pues nos resultó muy útil y trataremos de aplicarlo en la vida académica y laboral. Estas son las bibliografías que empleamos y el equipo Rosa agradece la atención prestada dentro del trabajo.